Bienvenidos, este es su Aguascalientes Opina de todos los lunes, como siempre, muy bien acompañados del maestrazo Edilberto Alán. ¿Cómo está, caballero? Muy bien, caballero. Como siempre, encantado de estar en este espacio, de compartir aquí pobremente y a la distancia, pero con mucho gusto. Siempre es un gustazo platicar contigo, Aníbal, ver lo que estás haciendo en opinión. Y antes de este programa, de comenzar a grabar, comentábamos que de veras agradezco la existencia de este espacio, porque sí creo que eleva el nivel del debate político en Aguascalientes, ¿no? Con esta intención que tienes de no ser vendidos, de vender espacio, verdaderamente vender espacio o vender servicios y no la opinión de quienes colaboramos contigo y quienes trabajan contigo en la redacción y en la generación de contenidos de opinión. Muchas felicidades y gracias por esta oportunidad. No, pues muchas gracias. Y primero porque nos veríamos rechafas vendiendo conciencia, ¿no? Así como que para eso ya hay muchos otros lados. Y además, mire, en las redes sociales no hace falta andar chayoteando a los portales como nosotros. Ya pueden hacer su propia página Face. Es gratis, en donde pueden poner a sus propios, a sus huestes. Aquí hagan lo que quieran. Aquí lo que tenemos es, vamos a hacerles como es el criterio, opinión y pues muchas ganas de meternos al debate. Y hablando de tantos temas, a ver, la vacunación en el país. ¿Qué Híjole, onda? Tema cerramos la manera. Yo te había comentado, creo que ya la presencia diaria de Hugo López Gatell, el subsecretario de Prevención de Salud, ya era irrelevante. Ya lo que dijera, francamente, no importa. Y sin embargo, en sus patadas de ahogado, en su soberbia, y lo voy a relacionar con lo que ocurrió el fin de semana, en el viernes en Aguascalientes, con la segunda jornada de vacunación en la capital, es buscar un culpable. O sea, todos están cortados. La figura política del momento y es sin duda Andrés Manuel López Obrador. La oposición y tetratransformistas quieren ser como López Obrador. Y si tú lo ves, hay una modificación en el discurso y en la apariencia pública de los candidatos en que los tetratransformistas comienzan a hablar pausado, como si se quedaran congelados, e invariablemente buscan un enemigo a quien echarle la culpa. La transformación vela en el gobernador de Veracruz, en Bonilla, o sea, todos los gobernadores de Morena, y lo que es peor, los funcionarios como los delegados, sí hay que ver la transformación de Aldo Ruiz Sánchez en este tono conciliador, soberbio, en que usando lo mismo que López-Gatell, me parece que hizo un abuso y le culpa a los medios de querer de ser amarillistas y de trasladar la responsabilidad de los más de 200,000 muertos, ¿no? Como si de veras estuvieran nosotros y no en el pésimo manejo de la pandemia en medidas de prevención que hizo este doctor. Y bueno, ahí va a quedar para la posteridad. Yo no veo más que vaya de picada, es irrelevante, ya ni sus fans lo están defendiendo. Pero sí no quería dejar de comentar que esta salida de López-Gatell, esta absurda acusación, no tiene que ver nada más que conseguir el modelo del jefe. Todos queremos ser López Obrador e incluso opositores para buscar este modo. Velo en la campaña de Ricardo Anaya, ¿no? Donde al final resulta que el señor salga a decir que no sé, le da mucho coraje que se gaste su dinero en caguamas, le da buenos resultados porque dicen que está llamando la atención, ¿no? Y hay quien considera que es muy buena porque lo está haciendo memeable, porque estás recordando, pero hay cero contenido más que la indignación de un whitezican, ¿no? Que descubre el transporte público o que descubre las tortas de Resistol, ¿no? O sea, es una tontería. Y en cuanto a la vacunación, permíteme seguirme de hilo, por favor. La semana pasada, las letras B, C y D estuvieron, que les iban a dar la primera dosis y abrieron 4 puntos de vacunación en el estado. Y me parece vergonzoso que hayan fallado y que hayan puesto desorden. ¿Y por qué? Por la falta de coordinación y los comezolos, que es el gobierno federal, y en este caso, el
delegado de Andrés Manuel López Obrador, Aldo Ruiz Sánchez, haya salido a culpar de la falta de organización a las páginas falsas creadas en Internet, ¿no? Cuando un día antes la gente se fue a formar, me parece incluso normal y que lo tienes que prever como parte de la autoridad que organiza estas jornadas de vacunación, que vamos a ir, los adultos mayores de 60 años, a ver si van a repartir fichas, apartar lugar y que les haya cambiado la jugada 4 veces, que no se tenga un patrón, que no se tenga un padrón, ¿sí? Un patrón para atender esas necesidades que ya previste, que ya tuviste en asientos, que ya tuviste en otros municipios, que estás viendo cómo en la capital de la República la gente desesperada acude a estos centros de vacunación y que en Aguascalientes tanta desorganización, tanta gente afectada, porque eran cientos, Aníbal, cientos, miles, los adultos mayores que estaban bajo el sol, sin una silla, en espera y sin ninguna información. Y esto sí es culpa de los serviles de la nación, porque hay que recordar que estos siervos de la nación se los metieron en el esquema de vacunación del gobierno federal con un propósito electoral evidente, pero no solamente eso, ellos tenían desde campaña la obligación de hacer un censo del bienestar. Y ya llevamos 3 años de gobierno y es increíble que no tengamos un solo resultado, cuando el gobierno federal se lo pudo haber pedido al INEGI, que ya tenía, cuando el gobierno federal pudo haber acudido a los padrones que ya tenían los gobiernos locales, pero estoy convencido, estoy seguro de que los siervos de la nación, la delegación del bienestar en Aguascalientes y en ninguna parte, tiene un registro de cuántos adultos mayores hay con las letras cuyo primer apellido empiece con C, B, C, D y E o con las que sea. No saben, entonces tienen un número restringido de dosis porque van llegando y las reparten así. Es lo mismo que aventar una moneda. Y sí, es una vergüenza para que el delegado salga a culpar de la falta de coordinación con los gobiernos y lo quieran politizar, ¿no? Porque también tanto el gobernador Martín Orozco como la alcaldesa Cecilia dicen que estaban ahí, pero fueron y repartieron unas botellitas de agua, dan la oportunidad de que abran otros puntos de vacunación, pero no se meten, porque no los dejan. Y entonces, al final, lo que quiere Morena, porque es eso, es quedarse en las manos con las jornadas de vacunación, que se vea qué resultado de los chalecos guindas, ¿no? Del ofrecimiento del emperador de Tlatuani López Obrador, pero esto sí está pegando una vez más a la salud de la gente y estamos sumamente desorganizados. Y no se puede permitir, perdón, que dejemos que digan que es culpa de las páginas falsas de Internet, ¿no? La desorganización de la cuarta transformación en las jornadas de vacunaciones es vergonzosa y es peligrosa y yo sí creo que la gente se lo tiene que cobrar en las urnas, ¿no? Yo creo, desde esta página que no es falsa, que nos ha costado mucho trabajo certificarnos, 2 críticas importantísimas. Primero, se da esta campaña de vacunación masiva en el marco de una de las peores etapas de la Secretaría de Salud de nuestro país. No hay un plan de organización, no hay una clara ruta, no tienen un padrón de cuántas personas se van a tener que vacunar, ni siquiera han sacado las listas de los que se registraron en el portalito las veces que funcionaba. Bueno, ese es un tema. Y ahora, en cuanto a los boletitos, a ver, una persona se va a vacunar el viernes y para poder formarse el viernes va a tener que formarse el jueves para que le den un boletito. La lógica es entonces que las personas se van a empezar a formar desde el miércoles para que les toque boletito que les permita formarse el viernes. Y así es un círculo vicioso que no se necesita ser una persona muy talentosa para darse cuenta que esas planes o esas rutas son completamente ociosas. Claro. Vamos a llegar a un nivel, si siguen promoviendo sus boletitos y a este paso de vaya usted a formarse, de que la gente para vacunarse un viernes va a tener que formarse desde el lunes. Y ese inter tienen a cientos, a miles de abuelitos, y no ni siquiera son abuelitos, son chavos que van a formarse al lunes, ¿no? En una verdadera fila COVID. A ver, ¿quién nos garantiza que las personas que están formadas, una, no está contagiada de este COVID?
Ujú. Y entonces, en esa gran fila, pues entonces, ¿qué no habrán contagios? Me parece que lo que está haciendo ahorita el gobierno federal se me hace algo que no está planeado. Se me hizo una acción de improvisación, como casi todo lo que está programando este gobierno de la transformista, dice nuestro Aldán, y es bastante análisis. Yo creo que lo que estamos viviendo del manejo de la pandemia ahorita va a ser razón de estudio en un futuro. Sí, y por supuesto que sí. Y sabes qué, Aníbal, algo más que quería agregar es que el problema de no verlo, de no analizarlo en este momento y de no cobrárselo en las urnas, es que también da muchas sospechas, levanta sospechas, porque si se repartieron fichas y en la fila del viernes todavía se siguieron repartiendo fichas porque no era que los inyectaran, ¿cómo es que adentro ya había gente que había recibido fichas? Y circuló en internet una carta de la diócesis de Aguascalientes, no sé si falsa, pero que decía que agradecían al delegado el haberles proporcionado fichas para inyectarse. Entonces, puede ser un documento falso, pero cuando tú a la vista del proceso de vacunación ves que ya hay gente adentro, que no estaba formada, cuando dijiste que no ibas a dejar entrar a nadie y todavía te está repartiendo fichas, sí es de veras, no vamos a sospechar. O sea, este gobierno que le encanta acusar de que el PRI robaba más, de que daban vacunas de agua, bueno, porque hay gente que ya se está proporcionando la vacuna cuando afuera hay miles de personas formadas a las que les está repartiendo apenas la ficha. Entonces, no dudes que este sea después un escándalo de una vez más de corrupción como el de los regímenes anteriores. Entonces, ahora, de eso de las fichas de la diócesis, trascendió este fin de semana en el grupo que hicieron 70 y que la diócesis está muy agradecida con esos apoyos. Mientras tanto, trasciende también que a lo largo de la semana pasada, 140 trabajadores del Seguro Social están protestando porque no les ha tocado vacuna. Claro. Digo, es que me parece, y repetimos el tema de la poca preparación que tuvieron, o sea, tanto le esperaron. Ahora, nuestro caso es el tema de las filas. Hubieron casos como en Campeche que estaban dando vacunas fakes, ¿no? No salió un desplegado del gobierno ruso diciendo que estaban dando una copia pirata de la Sputnik. Sí. Entonces, repito, yo sí creo que estamos ante una de las peores etapas de la Secretaría de Salud. Me extraña porque el secretario pues es muy famoso, un hombre muy inteligente, pero sí, López Gatell, a ver, un encargado de combatir al coronavirus que salió positivo coronavirus y que agarraron sin cubrebocas en la playa de vacaciones, mientras el país entero moría, está difícil. Y las cifras de las muertes están duras. Así es. Y otra cosa, y creo que lo comentábamos fuera del aire, Aníbal, es el bajo nivel de discusión pública sobre los asuntos políticos y de interés para todos. Porque ahora que mencionas que se manifestaron estos trabajadores del sector salud en que señalando que no les había tocado la vacuna, la respuesta fue de señalar que uno de los que participaba de los manifestantes era del gobierno de Teresa Jiménez, ¿no? Y entonces ya con eso les da para llamarlos infiltrados y tratar de descalificar estas protestas, ¿no? Si con el caso de las mujeres organizadas estamos ante la criminalización de la protesta, en el caso de las vacunas estamos por la descalificación absoluta de quien no esté de acuerdo con lo que está haciendo la cuarta transformación. O sea, es evidente, a todos sabemos que no han terminado de vacunar a los profesionales del sector salud, porque no nada más tienen que contar a los del gobierno, a los que trabajan en el IMSS, en el ISSSTE, y los del sector privado que también están atendiendo COVID. Entonces, y lo terrible, Aníbal, es que esta misma semana el presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que soluciona todo, es con los militares. ¿Para qué hora se lleve? Ahora van a entrarle todos los militares, ¿no? La Marina, el Ejército, y vamos a tener esta militarización de los procesos
institucionales, de la vida política del país, es increíble y no nos estamos quejando suficiente porque no vemos las consecuencias todavía, pero el ejército está siendo utilizado. No voy a ir al nivel de sospecha de que se le entregue el territorio, pero el gobierno está haciendo un mal uso del ejército, lo está arriesgando a situaciones para las que no está preparado, desde la seguridad pública y la salud y la construcción de infraestructura, ¿no? Eso es terrible. Y de esto no va a salir nada bueno. No tiene que ver con el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, que si el señor cree que así va a legitimizar, como si le hiciera falta, su estancia como en la presidencia, hay que pensar en las consecuencias a mediano y a largo plazo. No quiero imaginar qué va a pasar cuando el ejército deje de tener tanto poder, porque constitucionalmente no se puede, porque los resultados del ejército en las calles, interviniendo en estos sectores, no está bien y no están preparados, ¿no? Entonces puede haber una reacción terrible y violenta. Hablando de eso, a mí me preocupa mucho. A ver, por el aeropuerto que está construyendo el ejército, le está entrando una cifra multimillonaria. Por atender el tema del combate frontal a la inseguridad, al crimen organizado y demás, le está entrando más lana. Por estar apoyando las vacunas, le está entrando más lana. O sea, a medida de que se va creciendo el control en una esfera en particular, se le otorga presupuesto y además control y mando. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si, ya olvidemos el tema de López Obrador, en un futuro llega una administración que dice, señores del ejército, muchas gracias, ahí muere? ¿A poco se van a dejar? Claro que no. O sea, porque no solamente estamos hablando de dinero, Aníbal, estamos hablando de poder real sobre el territorio. Entonces... Aquí estamos muy tranquilitos, porque hasta ahorita el ejército ha estado muy obediente, insisto, por la cantidad de responsabilidad y control, pero me parece que es un gran riesgo, hablando en un escenario futuro fatalista, que entonces el ejército, a medida de que se le recortara ese poder, dijera, ah, bueno, pero nosotros también podemos ser candidatos, ¿verdad? Claro. Nosotros también podemos ser gobierno, ¿verdad? Y me parece que están con estas acciones rompiendo la delgada línea que había división entre el Estado y un ejército del pueblo, un ejército configurado para salvar temas de catástrofes naturales y una defensa bélica del Estado como de lugar. Me parece que están rompiendo esa línea porque el ejército ya trae un control grueso de muchas cosas importantísimas, ¿eh? Y me parece que López Obrador sí está tapando algunos hechos de clara incompetencia con la eficacia del ejército, y eso es aterrador. Sí, porque además, no solamente, no pienses en que quieran ser candidatos. ¿Para qué quieren ser candidatos si tienen el control político de la entidad? O sea, eso anula las elecciones y eso nos acerca peligrosamente, no a Venezuela como lo quieren ver, sino a países sudamericanos de finales de la década de los 60 y 70, en donde las juntas militares eran las que tomaban el poder para eficientar lo que los civiles no podíamos lograr, ¿no? Entonces, que López Obrador utilice al ejército para todo por la ineficacia o corrupción de los civiles, nos pone en grave riesgo de este equilibrio institucional que tú mencionas. Y entonces es el punto en el que tenemos que reflexionar a qué punto lleva la crítica. No vamos a criticar la eficacia del ejército, porque sabemos que en el ejército o lo haces bien o lo haces bien, no hay de otra, claro. Si no te va a castigar. Hablamos de que lo nuestro es un estado civil, es un estado completamente hecho por civiles, ¿no? O sea, el ejército cumple una función y va de la mano con muchas discusiones públicas que tenemos que empezar a cuestionarnos, porque la crítica sí tiene que ir apuntándose a ese tema. O sea, ¿qué va a pasar cuando el ejército quiera más y el Estado mexicano no se lo pueda dar? Así es. Ahí está. Olvídense. Y la historia no nos va a dejar mentir. Pasó en Chile, pasó en Argentina, pasó en Costa Brasil. Rica,
en Brasil, o sea, es de miedo. Aguas, porque aquí sí hay un punto importante que nos puede pesar fuertemente en el futuro, que es algo, por lo menos, que estamos viendo que esta administración federal no está pensando. El mañana no les importa, quieren resolver el ahorita, ¿no? Qué mal. Y nosotros preocupados, Aníbal, porque si bajaron o no bajaron de una lista que todavía no se da, hace pública, a la maestra Nora Rubalcaba, ¿no? Entonces, y también sube el piano, baja el piano de Luis Armando, o también la campaña de Quesitos Blanca, perdón, de Quesos Blanquita, donde está haciendo el tour de despedida y ves en todas tus redes sociales esta muestra de músculo acompañada de guerreros y guerreras de la esposa del exgobernador Carlos Lozano, no es violencia política de género, pero sinceramente ardida porque le quitaron al final la candidatura del PRI. Y nos estamos fijando muchísimo en que a la falta de formación de cuadros y de gente que de veras está comprometida con su causa, cualquiera que ésta sea, azul o guinda o verde, es el anuncio, la posibilidad de que no vaya de candidata a alguien que tiene toda el colmillo del mundo, pero que además, si alguien en Aguascalientes ha sido fiel a la cuarta transformación, es Nora, es ya decir mucho, ¿no? Es increíble que en Morena lo que menos les preocupe sea la militancia. Aquí hay un punto, vamos a destacarlo, y es bien importante. A ver, tenemos un gobierno que defiende a Félix Salgado Macedonio sobre el INE, sobre Sí. la fuerza del Estado para defender a alguien como Félix Salgado Macedonio y la antifuerza del Estado para no rescatar un cuadro tan leal a este tema como Nora Rubalcaba, perdón, e impulsar ni más ni menos, ¿cómo se llama esta diputada federal? Elba. Lorena Torres. Elba Lorena Torres. Es que ha hecho, a mi forma de ver, no nos queda claro qué ha hecho por el Estado. Creo que me cuesta hasta trabajo recordar su nombre, pero resulta que estaba primero en la lista del PES, ¿no? Ajá. De hecho, ganó como diputada del Partido Encuentro Solidario. Ganó el 2, de la nada salió. En esta alianza que hizo el PES. Como muchos en el PES, sacó su foto con López Obrador y ganó, ¿no? Después, me parece, escuché a Alan Capetillo dar un análisis en Radio Grupo diciendo que ahora era la candidata de Morena. O el distrito. Bueno, antes en la Cámara, ella es diputada por el Distrito Federal número 2, y en la Cámara, cuando Mario Delgado necesitaba sumar puntos para quedarse de nuevo con la presidencia de la mesa directiva, ella saltó del PES al PT. Entonces, acuérdate que el PT además perdió el registro, ¿no? Entonces se va del PES, es diputada del PT, esto sin que le importe en absoluto Aguascalientes. Y de pronto, cuando bajan y además renuncia para pedir la reelección como diputada. Entonces, ella ganó la competencia, pero no va a ir por el PES, tendría que pedírsela al PT. Y entonces habría que ver si en la alianza en Aguascalientes, donde están el PT con Morena y Nueva Alianza, se le iban a dar de nuevo. Y resulta, por algo extrañísimo, que cuando el corruptazo de Luis Armando Reynoso se baja de Fuerza por México, alguien menciona que Lorena Torres va a ir como candidata a la alcaldía capitalina. Entonces, del PES al PT, sinceramente de Morena, para luego reaparecer como suplente o segundo al BAT de Luis Armando, y en el fin de semana, en un par de horas, aparece como la que relega a Nora Rubalcaba. No sé quién sea el padrino, no puedo pensar de otra manera, de esta diputada, porque no tiene ningún respaldo social en Aguascalientes. No se lo el triunfo se lo debe a que salió fotografiada con Andrés Manuel López Obrador. Sus iniciativas, a su trabajo legislativo es vergonzoso. Lo único que ha hecho es presumir una gira a Australia, ¿no? Viene aquí, se junta con unas doñas, dice que hizo mucho, pero tú ves su registro de lo que ha hecho en la Cámara y es absolutamente nulo, ¿sí?
es incapaz políticamente. Entonces, ponerla, ¿quién la va a poner? ¿El PT, supongo? Porque le dejaron el Distrito 2 en vez de a los de Morena. Bueno, pues Morena tiene la mano en esa alianza, eso fue lo que dijo Mario Delgado. Y entonces en esa mano, pues si relegó a Nora Rubalcaba, pues me parece penoso. Tendrían que estar luchando por sus mejores personas, ¿no? Ya lo vimos en el PAN, ya lo vimos en el PRI, no están poniendo a sus mejores candidatos y no le están dando la relevancia necesaria que tiene este proceso político. Y déjame ligarlo con algún tema que nosotros traemos sobre la incapacidad legislativa, pero eso es a todos los niveles. En Aguascalientes, el Congreso local está trabajando sin un diputado porque no sabe leer la Constitución. Entonces, el diputado Juan José González Mota renuncia para irse de candidato y el subdelegado, que es su suplente, prefiere seguir andar tras los pasos de Aldo Ruiz en vez de asumirse como diputado. Y entonces, como ya es un proceso muy tardado, aunque la Constitución local dice cuál debe de ser, no lo pueden hacer. Y quieren meter a Héctor Quirós del PT porque está en la lista, cuando fue un candidato que ganó por mayoría relativa. Y no tienen idea, o sea, no saben cómo prever, no saben cómo funciona, no se meten pues se postulan por un cargo sin saber qué es lo que realmente pueden hacer. Y eso es un peligro que lo vemos en todas partes, porque lo que sigue ahora en abril, que comiencen las campañas, es escuchar a miles de candidatos presumir y prometer algo que no está en sus funciones. Uh-huh. Es estar escuchando a los candidatos a la alcaldía que van a vacunar, que van a meter internet en todas las escuelas. No, los suyos son los servicios públicos, está en el 115. Es escuchar a los diputados locales decir que van a resolver el problema del agua. No está en sus manos, ¿no? O de oírlos decir que van a sacar a Veolia. Sí, ya se va a ir, ¿no? ¿Dónde está en el manejo del presupuesto? Va a mayores despensas, todos van a prometer todo lo que no pueden hacer. Y nosotros aquí estamos sentados esperando a que nos vean la cara, ¿no? Me parece que también es un poco deprimente. Hubo un tiempo en el que esto era una práctica maquiavélica de grupos con mucha experiencia que orquestaban planes perversos para mantener sus cotos del poder, dígase el PRI de hace muchos años, ¿no? El problema es que en esta actualidad es por verdadera ignorancia. Es que no leen las leyes, no leen lo que votan, no tienen ni idea del cargo en el que están trabajando. Entonces, pobre país, antes fue por el yugo de un grupo de mentes perversas que querían mantener el poder a las huestes del pueblo, ahora es improvisados que llegaron, no tienen ni idea de qué hacer y están improvisando. Y en esta improvisación nos llevan en todas estas patas. Entonces quiere decir que la historia de este país es vivir sometidos a lo que quiera el jerarca, el Tlatoani, ¿no? Por Mira, eso... me encanta cómo lo planteaste porque, perdón, hasta hace un momento yo decía, es increíble que todo esto se deba o se lo debamos a la falta de vocación por el servicio público, por no entender de qué se trata servir. Pero no, es una absoluta ignorancia. O sea, porque no basta querer, no bastan las ganas de servir si cuando llegas lo único que haces es servirte, ¿no? Y en Aguascalientes tenemos la muestra en cantidades de puestos, ¿no? O sea, no solamente en esta legislatura, esperemos que pronto vamos a olvidar porque ha sido la que peor desempeño ha tenido, ¿no? Pero ¿tú te acuerdas quiénes fueron los regidores de Aguascalientes con Gabriel Arellano? ¿Tú te acuerdas quiénes fueron con Lorena Martínez? No, porque ¿sabes qué? Oh. Espérate, ¿sabes qué número de regidores son? No, son peones que llegan a hacer contratos, a ver con dónde sacan raja, ¿no? O los múltiples candidatos que ha puesto la oposición. O sea, hace poco platicaba, ¿tú te acuerdas quién se bajó de la contienda del PRI y pusieron a López Velarde?
Nadie se No, acuerda de Óscar González. Y se supone que era el candidato que iba a vencer a Luis Armando Reynoso. Pero no los solamente... dos Ajá, Óscares por Aguascalientes. así es. Entonces, y eso no hace tanto, ¿no? Nada. Entonces, lo recordamos a ellos, pero te pongo un caso, ¿no? ¿Alguien se acuerda de Jaime el Pollo Durán? ¿Quién? No, es un candidato que ¿dónde militaba? Que como ya tiene chamba en el municipio capitalino, ahora defiende el proyecto de ese grupo de poder. Cuando están en la oposición, ladran, pero no proponen nada, porque creen que la política es, o con base en su ignorancia, creen que es posicionarse y que el perro que más ladra es el que va a lograr más votos, pero no hay conciencia, como dices tú, es una ignorancia. No es, perdón, Jaime Durán no es el changuito que andaba despotricando en contra de su ex jefe Jorge Álvarez Maínez en los grupos de reflexión colectiva. Sí, no, pero no solamente eso, o sea, el Pollo Durán es un politiquillo que se convirtió en líder de una cámara empresarial y con eso fue a pedirle a Lola Rubalcaba, por eso lo recordé, que le dieran una candidatura, porque traía respaldo. Consiguió colarse a Movimiento Ciudadano y básicamente entre su administración y la de Vicente Pérez Almanza, desarmaron ese partido, ¿no? Y ahora andaba buscando hueso desesperado y entonces lo veía subir, como hace Jorge Álvarez Maínez, los videos de su viendo un partido de fútbol o comiendo con sus cuates. Entonces, cuando podía obtener un hueso, cuando vino Dante Delgado, el Pollo Durán fue con su nariz de alcanzaquesos, ahí de arrimado a que le dijeran gracias por robarte, dejar sin dinero al partido, dejar sin registro, pues gracias por ser tan pésimo candidato. Y bueno, es una de esas voces que ladra en los chats de reflexión. Y sí, en este sí es personal, porque, por ejemplo, él señala que todos los de lj.mx cobramos NMC, y a mí que venga y me lo compruebe, ¿no? Yo sí sé que él fue a pedirle dinero a diferentes personajes, entre ellos a los de Movimiento Ciudadano, ¿no? Vendiéndose como candidato. Entonces, que me pruebe a mí que yo cobro de Movimiento Ciudadano para que pueda despotricar libremente. Pero bueno, en estos, como los llama Mario Guevara, sí, círculos de reflexión colectiva, nada tiene consecuencias porque todos son cuates. Todos ven las colas y tienen mucho pisárselas. Y se acaba con un feliz cumpleaños, hay que hacer una carnita, porque para eso sirven algunos de estos chats, ¿no, Aníbal? A ver, entonces, para no hacerle más grande a Jaime Durán, perdón, hombre, qué mal se vio, ¿eh? Pero bueno, ese ya es otro tema, que me parece sí es muy ad hoc con la política local que nos acompaña y por eso, en serio, tenemos que llamar a la reflexión seria, porque ya vienen las campañas políticas. Que no crean que por Semana Santa los políticos se van a guardar. Al contrario, están preparando todo y están afilando la artillería porque ya vienen las campañas, ¿no? Y ahí veremos el desenlace de que efectivamente Blanca Rivera dijo ya no sería la candidata, pero empezó a orquestar muchas comidas alebrestando a las señoras diciendo que querían tomar el PRI. Nosotros nos preguntamos de qué manera y por qué querrían tomar el PRI si la señora ya no es candidata o qué buscan, ¿no? Me parece que también ese ha sido un problema del PRIismo local, que han sido muy pocos claros en esos temas. Yo no sé si es porque Absolutamente, ¿eh? el delegado entiendo que llegó, recibió no sé, una caja de pan, ¿no? La abrió y voló una gran cantidad de murciélagos, vampiros, tepocatas, digo, las pets. Pero sí es importante mayor claridad, porque la Secretaría General sí sabe qué pasa, ¿no? Entonces, no sabemos. Claro. No queda Y claro. fíjate, creo que hay una pésima influencia ahí en estos círculos o colectivos de reflexión, porque están confundiendo el no mantener informada a la militancia, el no mantener informado a través de los medios de comunicación, con comentarios absolutamente informales en los grupos estos, en los chats o a través de Facebook, ¿no? De veras, la comunicación institucional se está viendo sumamente afectada por estos magos del marketing que creen que todo se resuelve con un meme, cuando lo que necesitas es mantener informada a la gente que
que es tu base por la que estás compitiendo, ¿no? Eh, Van a tomar el PRI, bueno, pues no sé, Salvador decía a las doñitas que tanto presumió Herminio Ventura, van a tomar Morena. Es terrible, ¿no? Lo que está pasando en Morena, de lo que no ha dicho nada Marco Vinicio, por ejemplo, es que llaman a toman las instalaciones y mandan a traer al del Frente López Obradorista, que es alguien que detuvieron en Hidalgo y que tiene antecedentes de estar armado. Entonces, de veras, esa es la militancia de Morena, que tiene que traer agentes extranjeros para sembrar el caos. Sí, hay que tener mucho cuidado con quién te juntas, ¿no? Y la relevancia que puede tener la protesta real, porque en Aguascalientes, si te vas a quejar de la imposición de Arturo Ávila, es no reconocer el trabajo que el señor hizo, pero si te vas a quejar en contra de Mario Delgado, pues entonces te vas al DF y te vas a donde tienes que discutirlo. Pero aquí Morena no tiene ni pies ni cabeza. En el PRI es quién se quedó con el recibo del cascajo. Entonces, si se lo quedaron los Gale, bueno, pues que vayan con los Gale y les exijan cuentas de por qué pusieron así, o por qué su candidata a la alcaldía también está en la lista de candidatas plurinominales. O en el PAN también, pero en el PAN es igual de salvaje, pero ya se pelearon y ya se acabó. Entonces, creo que hay un olvido de cuál es la función que tienen los partidos políticos y cuál es la obligación que tienen para informar. Y de nuevo, al inicio, regresamos al inicio, Aníbal, es medios como este no se compran, son un instrumento para informar a la gente. Entonces, no es que pase tu entrevista bonita, no es que pase tu foto enchulada, es dame la idea que tienes para poder decírselo a los militantes que me sigan o que me lean, pero no a través de espectaculares o de memes o de páginas pagadas, ¿no? Como en el caso de la gira de la ardidez de Blanquita. O sea, hay montones de páginas que surgieron este día y que dicen que es publicidad pagada por un grupo X, ¿no? Para que no cuente como campaña o no tengan que pasar por la fiscalización del INE, como le ocurrió a Félix Salgado Macedonio. Entonces, y después eso lo quieras convertir en que lo que amenazó el ya no candidato por Guerrero, de que si no había Félix Salgado, si no hay toro, no hay elección. O sea, imagínate en dónde está el riesgo, ¿no? Alguien como el presidente, de nuevo, no se fija desde dónde lo dice y las probabilidades de causar un daño o el efecto que pueda tener sus palabras, y señala que el INE se está portando mal. Y montones de chairos destruyeron una institución que organiza las elecciones y que sí está en sus manos decir, por ejemplo, este no puede ser un precandidato, este no puede ser candidato porque no cumplió con las reglas. Entonces, como árbitro, tú revisas la cancha y si ves que algo, como referee, ves que alguien entra con unos tachones que están prohibidos porque van a lastimar, pues dices que no. O sea, el INE está en su derecho y para eso lo hicimos así, para que nos cuidara de gente que de entrada tiene prácticas corruptas. Pero ahora resulta que el árbitro electoral está corrompido y va en contra de toda la voluntad del pueblo. Digo, si esto lo dijera Félix Salgado Macedonio, a mí pues, se me haría muy normal, ¿no? El político que no queda, pues siempre quiere acudir a la Suprema Corte de Claro. Justicia y a las instituciones internacionales y a quien se deje. Pero si viene desde Presidencia de la República, el acoso al Instituto Nacional Electoral viene desde la más alta autoridad del gobierno ejecutivo. Se me hace aterrador y regresamos al punto de la satra de improvisaciones que no nos van a llevar a nada bueno. Y eso sí no está, ahorita tal vez lo estemos usando como un elemento de advertencia, pero en un futuro que esta bronca venga y que explote de verdad, en donde ya cualquier próximo presidente que venga tiene el derecho a hacer lo que quiera, cuando quiera, sin el más mínimo respeto a las autoridades, me parece aterrador. Sí, Porque, o sea, entonces ahora el presidente de la República puede a todas luces irse en contra del árbitro electoral para defender a candidatos que se registraron mal y que no registraron en ningún momento cómo se gastaron la lana de sus precampañas, los documentos que les faltaban y demás. Y está terrible. Y no solo eso, digo, vamos a vernos más radicales en el punto de esta crítica. Solapar
e impulsar candidaturas como Nuevo León, en donde la candidata fue asesorada en los cursos de superación personal del Nexium con Kate Renier. Sale en entrevistas de la misma serie del Nexium y ella con todo el cinismo pide una disculpa y vuelve a decir que estaba en un curso de superación personal con Kate Renier. Un individuo que ustedes ya lo saben, pero para los que no, les comentamos 150, 140 años de cárcel en Estados Unidos por extorsión, por tráfico de blancas, por crímenes atroces. Pues ahí está la candidata favorita de Morena en Nuevo Claro, León. pero como señalas, el problema no es que haya salido en estas entrevistas con el líder de Nexium, porque él está juzgado. Uno no dice, bueno, ella seguramente tuvo algo que ver, sino el problema es que mintió. Entonces, no podría ser candidata porque te miente como candidata sobre lo que sea, que es el mismo caso de Félix Salgado Macedonio. No lo convirtamos esto en una falsa disputa entre los grupos de mujeres organizadas y Morena, porque no es así. En el caso de Félix Salgado Macedonio, no permitió la fiscalización de dinero que utilizó para su precampaña. Te mintió, tan tan. Y si te miente en esta parte del proceso, lo más seguro es que te mienta después. Si no rinde cuentas sobre el dinero que está utilizando, tampoco te va a rendir cuentas después. Detrás de la descalificación del INE, de no querer jugar con ese árbitro, con acusar a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama de que le están emprendiendo en contra de Morena, por lo que sea, lo que estamos dejando de observar es que estamos exculpando a candidatos mentirosos o probadamente rateros, ¿no? Que otra vez, pero me regreso a lo local, como salir con la fanfarronada de Luis Armando Reynoso de decir que no tiene miedo porque sí, porque ya fue sentenciado, o sea, es probadamente corrupto. O sea, que a lo mejor ya pasó el tiempo en que puede ejercer plenamente sus derechos políticos, pero de que es un corruptazo, lo es. Entonces, ¿no tiene miedo? Qué bueno que no tiene miedo, lo que no tiene es vergüenza. Y nosotros le vamos a creer. Yo lo único que puedo envidiar de Luis Armando Reynoso es su abogado. ¡Qué bárbaro! O sea, las gana todas. Se pierde un tomógrafo, el abogado lo salva. Juicios de peculado gruesísimos, que no cualquiera, su abogado lo salva. Lo van a expulsar del partido, tienen los pelos de la burra enteritos, su abogado lo salva. Cualquier cosa, su abogado lo salva. O sea, qué abogadazo. Ahora, y pasó lo mismo ahorita. Le van a negar el registro por tener juicios abiertos en su contra y su abogado. Pero No tiene una sé, sentencia. O sea, eso sí. Y su abogado lo salva y lo hace candidato. Oiga, qué buen abogado. Oiga, no podrían cambiar. O sea, el abogado se haga el político, porque qué bárbaro, todas las ganas. Eso es, ojalá que esa mente tan brillante que tengan su grupo de abogados lo usaran para hacer el bien. O sea, ¿qué tal si le ayudan un poco a Luis Armando a hacer bien las cosas? O sea, no No, sé, ya es incorregible, ¿no? una política, usen ese genio, o sea, esos talentos que tienen para hacer medidas anticorrupción, que vean a Luis Armando como un claro ejemplo de qué no debe hacer un político para hacerlo bien. O sea, ¿por qué estos talentos están operando para el mal y no hacen algo bien? Me gusta la utopía, pero no te sigo, en esa no te sigo, Aníbal. Me parece que es terrible y lo que nos toca es señalarlo, ¿no? En esta campaña emprendida contra el INE, todos los actores políticos, sobre todo los candidatos, salen ganando, porque ya tienen de quién quejarse, ¿no? A quién echarle la culpa y no ver lo que ellos están haciendo o las mentiras. Justo eso me parece terrible de la descalificación y la polarización que está logrando el presidente López Obrador con su campaña contra el INE, es que cuando a un chairo lo ves o a un transformista nada más ladra y dice que en contra del INE y que se acuerden de cuando se burló de los pueblos indígenas, ¿no? Y olvidamos
que la institución la formamos a través de ya 30 años justo para que nos cuidara de nosotros mismos, para que nos cuidara de los mentirosos, nos cuidara de los ladrones, nos cuidara de los corruptos. O sea, estar en contra del INE me parece que es no ver todo lo que el INE implica en el desarrollo democrático del país. Te lo pongo como otro ejemplo. Es como querer convertir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Defensoría del Pueblo. O sea, a ese grado nos quieren retroceder, ¿no? Donde somos el pueblo bueno y obediente, la militarización. A los años 70, peor aún, al reparto del botín después de la Revolución Mexicana, ¿no? Y cuando lograron los civiles ascender a través de Miguel Alemán, pero es de veras, eso es lo que vamos a eso vamos a hacer, vamos a darle en la torre a una institución que nos cuidó, porque no es Lorenzo Córdoba ni Ciro Murayama. Nuestra credencial de lector, el registro federal de lectores, la organización de las elecciones federales, y después trasládalo eso a los soples, ¿no? Al Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes también. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde le estás dando en la torre a nuestro proceso democrático? Ahora que menciona eso, la Defensoría del Pueblo, otro de los temas que a mí también me brincaron cuando estuve leyendo todos los proyectos que se estaba, porque sí es un proyecto, o sea, el PT sí tiene el proyecto literal y lo está peleando por buscar, y seguramente con una mayoría va a volver a pelear para que se suba este tema. Es no solamente la Defensoría del Pueblo como un tribunal en derechos humanos, sino la creación y fortalecimiento de la figura del ombudsman militar. Quiere decir, este tribunal solamente atiende temas civiles y al ejército lo atiende un ombudsman militar. Entonces, nos dividen. Si de algo ha sido de gran utilidad la CNDH a lo largo de su historia, es su intervención ante los actos del ejército. En un tribunal no jurisdiccional a temas como el ejército, pues entonces, pues ya se acabó. ¿Qué va a pasar? Entonces ya ni la CNDH puede tocar al ejército, que ni siquiera lo tocaba, eran recomendaciones que manchaban su expediente. Y eso, pues a un cabo, pues le afecta, ¿no? Claro. A un sargento, pues no le va a gustar tener una mancha en su expediente por torturador. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo vendría ese proyecto? Y me parece que cuando lo vuelvan a subir y vuelva a subir el tema de que si quisieran no hacer la Defensoría del Pueblo, disolver las estatales y que sea un máximo tribunal de derechos humanos, habría que preguntarnos a qué o por qué nos están amarrando las manos ante una institución que sí estaba funcionando, ¿no? Porque hasta que lo propongan cala. O sea, esta propuesta duele, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? El Tribunal Electoral y disolver el INE. O sea, ya vámonos a partir de pequeños tribunalitos que resuelvan todo y disolvamos los institutos. O sea, no sé. O sea, me parece, y repito, si antes era la mente perversa de un grupo en el poder que quería mantener al pueblo en la dictadura perfecta, yo sí creo que esto es un gobierno de improvisaciones, carente de conocimiento, que está haciendo las cosas con puros parches, ¿no? Elaborado para darle gusto a una sola persona, pero que no piensa en cómo a lo largo de las décadas se ha construido una infraestructura institucional que nos permite el desarrollo democrático del país, ¿no? Por eso yo insistiría, no es el INE, no es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, personalizarlo en el ombudsman o la separación o decir que el ejército es malo, no, le están pegando a la igualdad de todos ante la ley. O sea, no debería haber tribunales militares cuando violan derechos humanos los militares, ¿no? Tendrían que ser juzgados por los mismos que nos juzgan a nosotros. Esta idea de disolver los derechos humanos en los derechos del pueblo, sí hay un sesgo discursivo terrible que nos deja a muchos desamparados, ¿no? Pues es un tema que seguramente será tema de la próxima legislatura, es de los riesgos que tenemos de otorgar mayorías. Y voy a citar al presidente, a López Obrador, que dice que no está bien que exista
un partido mayoritario. Así lo dijo, ¿no? En un discurso. No está bien que exista un gobierno con un partido mayoritario. Pues qué bueno que lo dice el señor presidente, porque nosotros desde los medios críticos de verdad tampoco queremos eso. Queremos contrapesos, queremos un gobierno sensato que piense en la civilización, ¿no? Efectivamente. De todas formas, este 31, señor, el INE resuelve qué candidatos podrán y qué otros candidatos no podrán ser candidatos. Ya, por fin, aunque nada más hay que decir que 3 días antes de las elecciones todavía se pueden cambiar, ya tendrá que ser otra circunstancia, pero ya nos dejaremos de estas cosas de si sube el piano, baja el piano, y esperemos que podamos ya ver por fin claridad en los procesos y unas buenas campañas, ¿no? Y antes de irnos, también el 31 de marzo, se define el aumento si hay o no aumento al transporte público, que eso también no lo podemos dejar, y el aumento, la tarifa que están solicitando los concesionarios es brutal, de 9.50 a 16.50, y nosotros vamos a publicar, ya publicamos en el EJ.mx, un estudio que hizo la Coordinación de Movilidad, donde lo más que se puede aumentar la tarifa es a 9.80 pesos, ¿no? Pero hay que estar muy atento a eso porque los afectados de la pandemia, que son los concesionarios, le quieren cargar a la pandemia todas las broncas que tienen y que no han cumplido con hacer un transporte público digno, ¿no? En el caso de Aguascalientes, el transporte público está reprobadísimo por donde le veas. Esa es una bronca y terrible, y es un problema que hemos venido arrastrando y volvemos a los parches, parchando problemita tras problemita tras problemita. Y es que es una enredadera brutal. Es cierto que sube el diésel, que hay que pagar más al camionero y demás, pero si lo suben tan alto, el transporte público va a ser impagable, porque hay familias que pagan 2 camiones de ida y 2 camiones de regreso, y no es de una persona, es del hijo, del sobrino. Y entonces, ¿en qué nivel? O sea, ¿qué va a pasar? Y yo me lo pregunto en serio. Cuando la gente en Aguascalientes que vive, un ejemplo, Ojo Caliente 4 y trabaja en, no sé, en el centro de Aguascalientes, diga, no puedo pagar, y le habla a su jefe, oiga, licenciado, fíjese que no puedo llegar porque no tengo dinero para el camión. O sea, y que en serio la movilidad en Aguascalientes colapse, porque a ese nivel de incrementos en la tarifa, si hacemos un conteo sobre lo que gasta una persona de lunes a viernes para irse a trabajar, y no solo él, sino los que la acompañen, ¿qué porcentaje están gastando en sus camiones, en su transporte público, y qué otro porcentaje van a ganar? Que no nos extrañe que colapse. Y entonces sí va a haber un culpable. Y el culpable va a ser el Estado, porque no supo mediar correctamente ese tema. Pero más criticable aún, que existe un consejo consultivo ciudadano de movilidad en Aguascalientes. Y entonces me parece que es el momento en el que ese consejo debería salir a decir, a ver, ¿sabes cuánto gana un obrero en Aguascalientes? O sea, es insultante que tú propongas un incremento tan alto. O sea, yo no sé qué le están jugando, pero hasta la simple propuesta ya es indignante. Sí, no. Afortunadamente, creo, y aquí, cuando dices que hay un culpable, sí, sería la CEMOV, la Coordinación de Movilidad, porque es la que va a aprobar o no el aumento de la tarifa. Pero lo tiene que hacer con estos recursos, con estas herramientas y con estos análisis que tú estás mencionando. Si hay este consejo, si ha hecho los estudios pertinentes para decir, no, fíjate, estamos debajo de esta porcentaje de la población usuaria del transporte público está por debajo de la línea de pobreza laboral. No puedes hacerlo así. Incluso, lo publicamos en el EJ, vamos a mostrar hoy en la edición de este lunes, mostramos que en la encuesta nacional de gobierno del INEGI se evalúa cómo está el estado del transporte público, pero que además en el documento que tiene la CEMOV en sus manos y con el cual tiene que decidir
si aumenta o no la tarifa, se dan indicaciones a los concesionarios para que no calculen mal el precio de su aumento. O sea, a ver, no estás evaluando a tus choferes, no estás evaluando tus rutas, no estás evaluando el costo de la crisis. O sea, eso es lo que tendrías que atender para, con base en esos datos, pedir un aumento pertinente. No porque se te ocurrió que podíamos pagar 16 pesos, ¿no? Que es casi el doble. Es una mentada de madre y sería un golpe durísimo, durísimo. Y en este caso, para la población. Y en este caso no se vale jugarle a voy a pedir mucho para ver cuánto saco, ¿no? Entonces, este es un tema que también se augura un colapso en la movilidad. Frenar el transporte público es hacerte un harakiri. No hay, o sea, me parece que no hay un gobierno en este planeta que le apueste a frenar su movilidad. Al contrario, si hacen un transporte público barato, fluido, pues entonces la gente llega más rápido a trabajar, genera más ingreso, está más contenta y entonces te consume más. Digo, y me parece que la coordinación de movilidad está más enfocada en tapar parches que en irse a León a hora y media y preguntar cómo funciona la oruga. Claro. Que irse a la Ciudad de México a preguntar por qué cuesta 3.50, ¿cuánto cuesta un camión nacional? ¿Cuánto cuesta un micro? ¿Por qué pueden dar esos precios? Entonces, sí creo que no hay nuevamente una ruta, sí los veo bastante improvisaditos, o sea, asumir tan fácil que el camión suba tan caro, cuando vivimos en una ciudad que sin el camión estás fregado, y sin, entonces, ¿qué? Ofrecer carros más baratos y entonces más contaminación. Qué caray. En fin. Será el tema de la siguiente semana, Aníbal, lo vas a ver, dependiendo de cómo responda la coordinación de movilidad y que de nuevo, como dices, nada más está tapando baches, pero no hemos visto, y en algún momento me pareció, o le creí, el cambio a Martín Orozco, en el que señalaba, perdón, no sé si se fue la imagen. No, adelante. No. Pero, le creía a Martín Orozco cuando dijo que el tema más importante de su administración era la movilidad, y no ocurrió así. Pues es que es un problema porque además no solo son los camiones, también son las combis. Y entonces, sí, a ver, la gente que vive en Cocío y que trabaja en Aguascalientes, que sí hay mucha, los chavos que vienen a estudiar Aguascalientes y demás, ¿en serio qué van a hacer? No, tampoco, porque tampoco ha sido claro. Es sumamente complejo, sí. O sea, las tarjetas para estudiantes, entonces solamente unos cuantos, ¿cómo estuvo? O sea, hay muchas preguntas. Entonces sí creo que va a ser el tema de la semana, maestrísimo Aldán. Nosotros tristemente ya tenemos que irnos, pero así nos quedamos. Le quiero agradecer su valioso tiempo, que nos acompaña como siempre, igual que a usted, que nos acompañó en el desarrollo de este Aguascalientes Opina todos los lunes, con el maestrísimo Edilberto Aldán y su servidor, y los invito a que nos sigan en nuestra página, es a-opinión.com, y en nuestras redes sociales, Aguas Opina, en Facebook y Twitter, también en nuestro canal de YouTube, es A Opinión Magazine. Gracias por su respuesta. De verdad, estamos sorprendidos por las respuestas que hemos tenido de este programa. Agradecemos mucho que nos sigan. Aunque le manden la síntesis, señor funcionario, de verdad lo que decimos aquí es en buena onda. O sea, no son ganas de boicotear, complotear, fregar. No, escúchenos, de verdad tiene lógica lo que decimos. No es cuestión de convencerlo, es cuestión de que él sepa que hay espacios críticos como el EJ.mx, servidores en La Opinión Magazine y otros más, que estamos dispuestos a chambear, haciendo crítica, y eso le abona más a un gobierno, ¿no? A pensar en el colectivo. Muchísimas gracias, Aníbal. Caballero, siempre es un gustazo. Y nosotros, el día de mañana, aquí tenemos una cita.